gente que nunca hemos visto, gente que no conocíamos, gente, hermanos, que ni siquiera tenía información de lo que era la iglesia, cómo Dios a través de sueños, a través de visiones, a través de su llamamiento tan especial como Él lo hace, está llamando a su iglesia. Somos testigos del poder de Dios. No podemos negarlo, hermanos. No podemos ocultarlo. Pero cuando prestamos atención a esas malas conversaciones, cuando damos credibilidad a una costa de lo que hemos sido testigos, sí, porque lo malo despierta más curiosidad, lo malo despierta más morbo. Y de veras, y si somos testigos, un testigo es aquel, hermanos, que presencia, que ve con sus propios ojos. Pero cuando llega esa mentira, ese morbo, esa, hermanos, descripción tan fantasiosa, hermanos, al que está desapercibido logra cautivarlo. Y por el morbo, hermanos, fruto de esta carne, empezamos a dar oído. Por eso decíamos, somos o debemos dar, hermanos, los frutos del Espíritu. Porque contra tales cosas no hay ley. No hay nadie que pueda combatirlas. El salmista los 13 lo dice, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. ¿Quién? El que no anduvo en qué cosa. En consejo de qué, hermanos. De malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es esa persona? ¿Qué es esa persona, hermanos? Bienaventurado. ¿Bien qué? Bienaventurado. No, hermano, yo tengo mi fe bien fina. A mí nada me mueve. Sí te mueve, hermanos. Estás confiando. Estás desatendiendo el consejo. Estás arriesgando tu fe sin razonar que lo que uno ve y oye, eso es lo que uno empieza a creer. El proverbista nos dice, hermanos, en el capítulo 6, versículo 27, ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Imposible, hermanos. No arriesguemos nuestra fe. Tenemos una preciosa e invaluable fe, hermanos. No la arriesguemos. El Espíritu de Dios nos dice, precavidos, atentos, reforcemos nuestra fe. No demos entrada a esas malas conversaciones, porque sin duda, hermanos, se está viendo el peligro. No, hermano, pero a mí, ¿qué me van a decir? Es que no van a decir y de inmediato te van a hablar mal. No, el enemigo es sutil. El enemigo sabe, hermanos, tu debilidad, la hendidura que hay en tu vida, y por ese huequito, hermanos, entra sigilosamente. Deja que lo ejemplifique de una forma muy material, hermanos. A veces, hermanos, en una ocasión en una casa pastoral, en una de las iglesias donde estábamos, al despertar, hermanos, vimos en la cocina un tiradero, hermanos, cosas. Pues, ¿qué pasó? Ya le preguntamos a mis hijos si habían sido ellos. No, pues no, nadie se levantó en la noche. Pues anduvimos buscando, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasaría aquí en esta situación? Y anduvimos buscando por allá, hermanos, en una esquinita había un hoyito, hermanos, en la pared, muy pequeño, muy insignificante el hoyito. Pues a lo mejor un animal se metió, pero no, es imposible, está muy pequeño el orificio, no creo que quepa por aquí algún animal. Pues sí, hermanos, se mandó fumigar al día siguiente, hermanos, a los 2 o 3 días apareció, hermanos, un ratón, una rata, hermanos, de un tamaño considerable.
Y asumimos, hermanos, que había sido la que había entrado, ¿no? Porque había tirado algunas cajas, hermanos, de cereales, tuvo que ser algún animal, hermanos, grande. Pero lo increíble es, hermanos, que al ver su tamaño, pues surgió la pregunta: ¿y cómo pudo introducirse por ese orificio tan pequeño? Es que su destreza, su apetito, hermanos, su naturaleza, hermanos, de roedor, pues su cuerpo, su mismo cuerpo, hermanos, está facultado para comprimirse y entrar por orificios pequeños. Así es Satanás, hermanos. ¿Tendrás alguna debilidad? ¿Tendrás alguna situación en tu ser, hermanos, en tu fe? Pues Satanás va a aprovechar el orificio más pequeño para introducirse, para sembrar, hermano, la duda, para poner, hermano, la incertidumbre, y de esa manera, hermanos, empezar a ganar terreno poco a poco hasta quitar tu fe, hasta debilitarla y acabar con ella. Evitemos las malas conversaciones, conscientes del daño que éstas ocasionan, que carcomen como gangrena, hermanos, y por la suavidad con las que se hablan sus palabras. Estas penetran con facilidad tanto en el corazón del simple como en el del que más falsamente confía. Romanos 16:17 nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que hablemos. Ya un hermano que no asiste, ya un hermano que no viene, ya un hermano que empieza a ser indiferente en las cosas de Dios, ya es una señal. ¿Para qué cosa? Para tener cierta distancia, porque ya no es una persona que comparte nuestra fe, que comparte nuestros sentimientos, que demuestra con su obrar que su fe está activa, está viva, sino que sus hechos ya empiezan a manifestar, hermanos, que hay un peligro, y ese peligro no nos vaya a contagiar. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Más bien que nos apartemos de él, porque la fe viene por el oír, el evangelio de verdad, pero también, así como viene por el oír, hermanos, también se va por el oír las malas conversaciones. No demos esta libertad y facilidad a quien intente dañarnos. Quizás sea tu familiar, quizás sea tu amigo, quizás sea el vecino, la persona más cercana que tienes, que te hable con palabras blandas, profanando, hermanos, los valores espirituales, la doctrina, la elección. El proverbista nos dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira para bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? El insensato. Tú, hermano, que dices: a mí no me hace nada, hermano, yo estoy bien firme, estás manifestando que eres una persona insensata. Porque el sabio, ¿qué cosa hace? Teme y se aparta. No demos oído, no demos entrada a espíritu de odio o de amargura, que es lo que siempre los acompaña. No concretemos con ellos. No, hermanos, un corazón amargado, un corazón, hermanos, dejado de Dios, ya nada lo va a poder hacer volver, ya nada lo va a poder hacer recapacitar. No, sí, hermano, yo le voy a hablar y va a ver que conmigo sí va. No, hermanos, olvídate de eso. Ya es una persona olvidada, ya es una persona que renunció a su fe, ya es una persona que renunció a Dios mismo, porque está en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Para qué pierdes tu tiempo? ¿Para qué, hermanos, pierdes no va a haber nada que lo haga cambiar? Ya es una persona que se dejó
vencer por el enemigo. Hay veneno en ellos, en su hablar. Y el Espíritu de Dios no se equivoca. Esas malas conversaciones, ¿qué cosa hacen? Van a corromper, van a buscar transmitir su rencor, su odio, su coraje. Romanos 13:13 nos dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Eso es lo que tienen. ¿Cómo cambiar a una persona de estas? ¿Cómo transformar? Ay, hermanos, que Dios todo lo puede, sí, Dios todo lo puede, pero en aquellos que no conocen, aquellos que por desconocimiento hablaban y decían, pero al que conoció, al que sintió, al que experimentó, al que vivió esta fe, hermanos, y que ahora reniega, ya es una persona perdida, que ya no tiene, hermanos, esperanza. Las malas conversaciones o la información dañina que se pudiera generar, o que pudiera generar, hermanos, una afectación en nuestra fe, no solamente es verbal, hermanos. Este texto siempre se nos habla de las conversaciones que tenemos los unos con los otros, pero no solamente es verbal, hermanos. También una mala conversación que puede perjudicarnos también se da a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través del radio, a través de la prensa escrita y en general a través de los medios de comunicación, aquellos que no mantienen un profesionalismo y que se van solamente por el amarillismo, por el sensacionalismo, por poner, hermanos, lo que más venda, la nota más, hermanos, escandalosa para vender, hermanos, y para sacar, hermanos, un beneficio de aquella noticia que se ve mucho en estos tiempos y que pocos mantienen ese profesionalismo, ¿verdad? Hace poco salía un dibujo, hermanos, en una, no sé si periódico, en los medios, hermanos, lo veía yo. Y se ve, hermanos, una persona que va escapando de otra que lleva un cuchillo, hermanos, para querer matarlo. Pero la foto, hermanos, o el círculo donde encierra, hermanos, la cámara del periodista, hermanos, solamente, hermanos, abarca una parte y que se ve lo contrario. Que el que va escapando, hermanos, se ve la figura como que es el que está atacando y luego dice abajo, hermanos, el eslogan, ¿verdad? Ellos solo te muestran lo que quieren que veas. Y así es, hermanos. A lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo. Y lo que ellos, hermanos, arman y lo que ellos dicen. En nuestro país hay una libertad de creer, hermanos. Hay una libertad, hermanos, de pensamiento. Y cuando llega algún dirigente de otra iglesia, llámese el Papa, llámese el Dalai Lama, llámese cualquier otra persona, hermanos, ellos lo llaman como tal. Vino el Papa, y a veces hasta le ponen, vino su santidad, y a veces vino el Dalai Lama, y le ponen, hermanos, el nombre que lleva. Pero te has fijado que cuando se refieren al apóstol de Jesucristo, el disque apóstol, el pseudo apóstol, y lo ponen entre comillas, y ponen esto, y por eso te digo, un pequeño ejemplo, hermanos, te digo, hermanos, la intención, hermanos. Por eso las malas conversaciones también se dan a través de todos estos medios de información. A ver, yo quiero preguntar, hermanos, ¿son malas las redes sociales y los medios de comunicación? No. ¿Está prohibido verlos? No, hermanos. ¿En qué está lo malo? ¿En qué está el peligro entonces? En no saber distinguir el contenido de la información que leemos, de la información que vemos, y que le prestemos atención a lo que no nos edifica. Y muchas veces dar por cierto algo que no nos consta y que a todas luces es una calumnia. Ahí está el peligro.
Algunos dicen, no, ahí les prohíben ver las noticias. No, nadie nos prohíbe nada. Simplemente se nos previene. Simplemente se nos habla, hermanos, para que mantengamos una cordura, una ciencia en nuestro conocimiento, que nos ayude a diferenciar lo bueno, que nos ayude, hermanos, a identificar cuando algo es dañino y puede perjudicarnos espiritualmente. Hay páginas, hermanos, en internet con un contenido inapropiado. Debemos evitarlas. Debemos evitar, hermanos, compartirlas, porque con ello evitamos lastimarnos y afectar en su fe a otros. Y mira, ¿ya viste lo que dije? Y mira, ¿ya viste lo que dice aquí? Y mira, ya esto, esa persona está demostrando que la obra perfecta no está en su corazón. Porque el que tiene esa obra perfecta de inmediato defiende. Que hablen de tu papá, que hablen de tu madre, que hablen de tu hermano, que hablen de tu amigo, aquel que ha estado contigo toda la vida y que dices, es mi mejor amigo, es mi mejor amiga, es como mi hermano, porque sientes esa amistad tan cercana y tan profunda, y que hablen de él. ¿Verdad que luego defiendes? Porque lo conoces, porque ha crecido contigo, porque es tu ser querido, tu consanguíneo, y de inmediato sale a la defensa. No es cierto, es mentira. Porque tenemos una plena seguridad del que conocemos, del familiar, del amigo y el apóstol de Jesucristo. A ver, como que no está muy... Pregunto, hermanos, ¿y el apóstol de Jesucristo? ¿Lo conoce la iglesia de Guadalajara? ¿Sabe quién es? ¿Lo vio crecer desde pequeño, hermanos? ¿Sabemos su testimonio? Claro, hermanos. ¿Cómo nos van a decir, no, esto? Muchas hermanas, ¿verdad?, que las entrevistaron. Yo lo conozco desde que estaba pequeño. Yo salía con él a la obra. Yo veía en él esto, yo veía en él aquello. Y empiezan a dar testimonio de lo que ellos vieron y fueron testigos. A mí que no me digan esto, porque yo sé su actuar, su proceder al frente de la iglesia. Lo hemos conocido. Los mismos medios de comunicación internos de la iglesia no nos dan testimonio. Y aparece un día, se levantó a la de 5, y aparece otro día, está en El Salvador poniendo la primera piedra, y aparece otro día, está en su gira, y aparece otro día, hermanos, es decir, un trabajo que vemos, que somos testigos, una persona que se mantiene activa, que no da tiempo a la ociosidad, aunque si fuera una persona sin hacer nada, cabría la posibilidad de pensar, bueno, a lo mejor es una persona que está, hermanos, trabajando, yendo a una iglesia a otra, de un país a otro. Lo estamos viendo, porque los medios están dando testimonio de ello. Y fue a tal país y visitó 4 o 5 iglesias, y fue a otra gira y visitó esas otras iglesias. Hermanos, eso es trabajo. Con eso nos está demostrando que es un hombre, hermanos, que su prioridad es la iglesia, es el crecimiento, es la obra del Señor. Y que unas personas que no conocen, y que unas personas que apenas se dan cuenta de la iglesia, sí, que apenas se dan cuenta de la iglesia, porque para ellos esta iglesia no existía, no sabía nada de nosotros. Pero ahora, por la nota, hermanos, amarillista, por la situación tan escandalosa, empiezan a publicar, y es una secta, y es esto, es aquello. Y que tú, hermano, lo más triste, y que tú, hermana, estés leyendo aquello y permitas que la duda entre en ti, de alguien que tiene horas, días, semanas de conocernos, que le des la credibilidad, que tomes aquella nota, que la guardes, que la compartas. Mira lo que dicen, mira lo que hablan. ¿No te consta el trabajo del apóstol de Dios? ¿No eres testigo de su vida? ¿No has crecido en esta iglesia? ¿No fuiste testigo del apóstol Samuel Joaquín? ¿No eres testigo de la doctrina verdadera? ¿Cómo entonces dejar que una falacia, hermanos, logre dañar los medios? Pregunto, ¿dañan los medios?
Porque ellos, hermanos, van con toda la intención de destruir. Yo recuerdo, hermanos, en el año de 1997, cuando, hermanos, se habló en contra del apóstol Samuel también. Había un periodista muy, hermanos, seguro de sí mismo, y él dijo en una ocasión: yo he quitado presidentes, yo he destronado reinos, ¿qué no voy a hacer con esta iglesia? Fíjate el pensamiento que ellos tienen por, hermanos, sentirse con la fuerza, hermanos. Porque sí, hermanos, los medios a veces, hermanos, llegan a más lugares, o en aquel tiempo todavía, hermanos, los medios de televisión eran todavía muy fuertes y llegaban a todo lugar y tenían el tiempo, hermanos, a su disposición. Pero fíjate cómo se pierde el profesionalismo y entra hermanos, pues un orgullo, una maldad. Y sí vino el hombre, hermanos, pensando que la iglesia se había destruido, y ni siquiera se acercó aquí, por allá más de 3 cuadras de distancia, hermanos, sacando su reportaje. Aquel que destruía reinos, aquel que tumbaba presidentes, es que se olvidó de una cosa: que esta iglesia es de Dios, y que el hombre al que criticó era un escogido de Dios, y que nada ni nada en este mundo pueden destruir lo que Dios ha establecido. Igualmente en este tiempo, hermanos, la iglesia sigue siendo la iglesia de Cristo. Nazón Joaquín sigue siendo su elegido. Puede estar, hermanos, preso la persona física, pero la autoridad sigue vigente. Pero su existencia nos sigue marcando el camino por donde ir. Pero su palabra nos sigue orientando y nos sigue dando la palabra de vida que trae a nuestra alma el conocimiento de la verdad. Así estaba Juan, el apóstol, exiliado en una isla, hermanos, alejado de todo. Sin embargo, sus cartas seguían dando vida a la iglesia del Señor. Su presencia seguía siendo un testimonio de que había salvación en la tierra. Ese es el verdadero conocimiento. ¿Qué se habrá dicho de él? Exiliado, sacado, hermanos, de las tierras donde vivía. ¿Qué habrán murmurado las gentes? Sin embargo, los creyentes decían: Él es un escogido de Dios. Y seguían cumpliendo su palabra al pie de la letra. Por la enseñanza apostólica, conocemos de la irreversible trascendencia de dar oído a las malas conversaciones. Alejémonos de aquellos que tal cosa hacen y ya no andan conforme a la doctrina, y que quieren que seamos copartícipes de su obrar, ya que no obran conforme a la piedad. No, hermano, yo no platico con nadie, yo soy muy reservado. Sí, pero en tu hogar llegas, hermanos, y ahí estás en las páginas de internet. No, hermano, yo evito las pláticas para no tener este problema. Sí, pero cuando llegas a tu casa andas buscando las noticias amarillistas, a ver qué dicen, a ver qué dijeron, a ver qué hay, a ver qué. No solamente será al hablar con otra persona, sino será, hermanos, en los medios de comunicación. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 20: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Guarda. ¿Qué cosa? Guárdate. Guárdate lo que se te ha encomendado, lo que se te ha dado. ¿Qué se nos dio a nosotros? ¿Qué se nos ha dado a nosotros? No dicen el coro, hermanos, en su alabanza: bendita fe, Señor. ¿Sembraste en dónde?
sembraste en mi alma. Dios sembró una hermosa fe. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es tu deber, hermano? Cuidarla, estar al pendiente de ella, de que no se dañe, de que se mantenga como Dios nos la dio, limpia, pura, creciente, porque eso es, hermano, lo que nos va a mantener firmes en este transitar. Seamos muy cuidadosos, ya en nuestro entorno cotidiano, hermanos, o en sitios de internet, sin curiosear, ni rebuscar, ni leer o oír lo negativo en redes sociales. La información que se divulga ahí es diseñada para ser creída, provocar confusión y malestar. Apartémonos en cuanto a nuestro sentido espiritual, nos alerta, hermanos, de cualquier peligro. Da la conferencia aquel hombre, hermanos, que supuestamente representa la justicia en aquel, hermanos, estado de California. Y ya vieron, hermanos, ¿no? Su exponencia tendenciosa, que según, hermanos, la ley dice que debe de ser él neutral, pero luego, hermanos, condenando ya, dando por veracidad una investigación que todavía no llega a su conclusión. Sin embargo, él ya, hermanos, señalando, ya acusando, y no solamente a él, sino aún a la misma iglesia, desprestigiándola. Son ignorantes, son eso, son aquello. Eso es, hermanos, eso es lo que el mundo quiere publicar, hacer notar. Su intención es destruir, su intención es, hermanos. Pero nosotros tenemos, por gracia de Dios, algo más hermoso, hermanos. Un conocimiento espiritual, el cual nos mantiene siempre con los pies en la tierra, analizando, escudriñando cada una de las cosas y viendo, hermanos, la intención con la que se da. El libro de Eclesiástico, aunque está, hermanos, en la Biblia católica, pero nos da un bonito ejemplo. Eclesiástico 28:28, y dice: haz de espinas una cerca a tus orejas, y no des oído a la mala lengua, y pon puerta y candado a tu boca, y mira, no resbales en tu hablar, por lo cual caigas por tierra delante de los enemigos que te acechan, y seas incurable y mortal tu caída. Haz de espinas una cerca a tus oídos. Así debemos ser, siempre evitando que esas malas conversaciones dañen nuestra fe, evitando que corrompan nuestras buenas costumbres, el trabajo que durante años han hecho los hombres de Dios, y que de repente, hermanos, lo malo, lo morboso, hermanos, que crea más interés. Y si te has dado cuenta, hermanos, cómo con detalle cuentan y con toda explicación, creando el morbo, despertando la curiosidad, y todo eso hizo, y mira qué hizo, y mira aquello, y mira aquello, y con detalles, hermanos, porque les interesan las víctimas, porque de veras están peleando la justicia, porque quieren despertar, hermanos, el morbo, el coraje hacia el siervo de Dios, hermanos, sin que antes se haya llevado a juicio todavía, hermanos, la situación. Pero ellos ya están dando por hecho algo y están, hermanos, divulgando. ¿Con qué intención, hermanos? En verdad, demostrar su profesionalismo y dar una nota informativa. ¿Verdad que si alcanzamos a notar, hermanos, la intención con la que estos hombres actúan? Porque para lo que es en contra de Dios, para lo que es en contra de Dios, si hay unidad, si hay hermandad. ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? ¿Sí, hermanos? Eran muchas personas. No había, hermanos, una cabeza espiritual. Pero entre ellos se propusieron hacer una torre, hermanos, que llegara hasta los cielos para igualarse con Dios. Y fíjate qué curioso. Todos se pusieron de acuerdo. Todos trabajaron en conjunto. Todos empezaron a realizar cada quien su papel, su
su trabajo, su desempeño, y empezaron a llevar a cabo aquella edificación, que era algo para mal, que era algo, hermanos, que demostraba la vanidad del hombre que quería igualarse a Dios. Por eso te digo, hermanos, cómo para lo malo se unen. Para los propósitos contrarios a Dios, ahí sí hay hermandad. Ahí, hermanos, se olvidan de sus problemas y todos concuerdan en un mismo parecer. ¿Notas alguna similitud en este tiempo, hermanos? Se unen. Aquellos periódicos, aquellos medios, hermanos, que entre sí mantienen cierta rivalidad por ver quién vende más, por ver quién da la noticia más veraz, por ver quién lleva la superioridad en su ramo. Y llega una oportunidad y todos se comparten la información. La misma nota que sube uno se la pasa al otro y al otro y al otro, y la misma nota la hacen, hermanos, amarillista, y la publican y hacen, hermanos, que sea gente que nos crea aquello que se está hablando. Decía nuestro hermano hace un momento, pero fíjate qué hermoso, hermanos, que aún las piedras están dando testimonio. Aún la gente de afuera, aún la gente, hermanos, que no nos conoce, cuando van, hermanos, y les preguntan, no, esto es algo armado en contra de ustedes. Es muy raro, es muy difícil que se junte la prensa para atacar. Aquí hay mano negra, aquí hay, empiezan ellos en su forma de hablar y de decir las cosas, hasta las piedras están hablando, porque se dan cuenta, hermanos, de la realidad. Seamos muy cuidadosos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Evitarlas es el cuidado permanente de los hijos de Dios. Ay, te están prohibiendo que oigas, te están prohibiendo que veas, te están prohibiendo que... No, se nos está previniendo. Y aquellos que hemos creído, hermanos, en el apóstol de Jesucristo, no necesitamos que un extraño nos diga lo que es, o cómo es, o cómo actúa, porque nosotros somos testigos, nosotros lo vemos, nosotros, hermanos, le contemplamos, nosotros sentimos cuando está, hermanos, en este lugar, y nuestra alma brinca de alegría, porque somos el sello de su apostolado. Quien consiente estas cosas sufre como consecuencia la pérdida gradual de la buena conciencia, el temor de Dios y hasta la extinción de su fe. El que se convierte en alcohólico no empezó tomándose una botella. No empezó, hermanos, ingiriendo una caja, hermanos, de alcohol. Empezó con una probadita, una copita, una cerveza, algo insignificante. Y gradualmente fue aumentando esa cantidad, hasta que no supo cuándo ni cómo, pero aquel alcohol, hermanos, se apoderó de él y lo cautivó. Y lo hizo depender, hermanos, de aquel alcohol. Igual, hermanos, el drogadicto, igual la persona, hermanos, que vive en alguna circunstancia, hermanos, similar. Empezaron con una probadita. Y al no saber controlar, hermanos, llegaron a ser esclavos de aquello, ¿no? De aquel vicio. Una conversación. ¿Qué me hace? Estar viendo algo, ¿en qué me va a perjudicar? El comprar un periódico y leerlo y ver y leer toda la nota, ¿de qué me va a afectar? ¿Crees? ¿Crees que lo que está diciendo es verdad? Ya estás mal, porque tu fe no te está dando testimonio de lo que tus ojos han estado viendo. Así es que si ves la nota que empieza a hablar mal y sigues leyéndola, ya estás dando entrada a una... entonces es prohibido, nos están prohibiendo. No, simplemente te estoy diciendo que el que conoce al siervo de Dios, aquellas cosas son basura. Ni siquiera pierde el tiempo en dar oído a lo que sabe que no es verdad.
¿Qué me van a decir a mí si yo lo conozco? ¿Qué me van a decir a mí si en mi corazón puso Dios esa elección? ¿Qué me van a decir a mí si yo sé en quién he creído? Hay quienes se meten a las páginas, ¿verdad? Y a veces, hermanos, torpemente, hermanos, y sí lo digo así, torpemente, contestan algunas burlas o algunas acusaciones que hacen, creyendo que están defendiendo a la iglesia, creyendo que están defendiendo al siervo de Dios. Ya el estar en esas páginas, ya están demostrando, hermanos, su curiosidad. No, pero yo lo hago para defender, yo lo hago. El siervo de Dios nos ha dicho, hermanos, ¿verdad? ¿De qué manera lo defendemos? ¿De qué manera, hermanos, proclamamos como hijos de Dios? No andar en páginas, hermanos, o en conversaciones, hermanos, sin edificación, sino en el trabajo, en la obra, en la predicación, haciendo lo que Él nos ha enseñado a través de la doctrina de Dios. No, hermanos, estar perdiendo el tiempo. No, es que tengo que estar viendo, hermano, a ver qué van a planear, a ver qué. Lo que planeen ellos, hermanos. Si Dios es con nosotros, han planeado muchas cosas. No solamente ahorita, desde tiempos atrás, hermanos, desde la iglesia primitiva, desde antes, han planeado tantas cosas en contra de los elegidos de Dios y ninguna de ellas ha prosperado. Sí prosperó, logramos encarcelarlo. No, hermanos, no han prosperado en nada, porque todos vamos en un plan de Dios. Ay, hermano, pero qué tristeza, siento que no. Dios está contestando, y está contestando muy favorablemente, hermanos, y Dios ha estado con su ungido, y Dios está con su iglesia también. Pero cuidémonos de esas malas conversaciones. El proverbista nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y huye, no se pone a oír, ni dice solamente un poquito, solo para saber cómo me cuentan o ver qué veo. Evita la curiosidad y procura ser como aquellas vírgenes prudentes. Una virgen prudente es la que se prepara, la que está continuamente verificando, hermanos, ¿verdad?, que su lámpara esté llena, la que se alista, la que llena su lámpara y no cae en la duda de decir: ¿y tú de cuáles eres? ¿De los que se gozan o de los que sufren la separación? No expongamos nuestra fe. Demos testimonio de que somos libres y felices, de los que verdaderamente tienen la obra de Dios en su corazón. Decía el apóstol de Jesucristo en las cosas que nos manda a decir, hermanos, con los abogados, la diferencia entre los hijos de Dios y Satanás. Los hijos de Dios perdonan, tienen manifestación de amor, de fe, de paz. Su espíritu nos da paz, ternura, esperanza y fe, mientras que los hijos de Satanás sienten odio, venganza, ira. Hay un texto que dice: ¿no sabéis de qué espíritu sois? Porque las obras de ellos son amargura, rencor, dolor. Ellos quieren dañar más. Ellos ya se dañaron y nunca están satisfechos y van a continuar. El corazón de esos ya no se logra, ya no se rescata, ya está declinado por Dios. Lo dijo el apóstol de Jesucristo en una ocasión, ¿verdad? A ellos les tocó ser cizaña, mientras que a ti y a mí nos tocó ser trigo, y gozamos de esta bendición. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Equiparable a las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres y las cuales señala el Espíritu de Dios, es la curiosidad. La curiosidad por andar buscando, por andar investigando en los sitios o en las páginas web,
donde abiertamente se calumnia y difama a la iglesia y al apóstol del Señor. Que el hermano que las procura es semejante al que inclina su oído para escuchar una mala conversación, porque deja que su corazón se contamine y deja entrar la duda, la cual es enemiga de la fe. Y dijo el apóstol del Señor: los hijos de Dios no andan investigando, ellos andan predicando, para que por medio de las buenas obras de la iglesia se destruya el mal. Y eso es, hermanos, lo que ha hecho que la iglesia crezca inimaginablemente. Que al oír su voz, que al oír su deseo, hermanos, no esperó la iglesia, el niño, el joven, el adulto, todo el mundo salió a las plazas, a las calles, a predicar, a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Te acuerdas el agosto pasado, hermanos, que el varón de Dios dijo: la iglesia está limpia, no hay de qué pedir perdón, porque la iglesia se ha mantenido en un continuo trabajo, trabajando, sin dejar tiempo de ociosidad para que entre el enemigo a querer, hermanos, destruir la fe? Quiere decir que la actividad, hermanos, nos hace que no estemos prestando nuestro oído a las malas conversaciones. La responsabilidad por llevar la palabra, por hablar a las almas, nos hace que estemos estudiando, repasando la Biblia, a ver qué le voy a decir. Me hicieron esta pregunta y no supe contestar. Voy a buscar la respuesta para la próxima vez darle una respuesta satisfactoria. Y ahí está el joven y el hermano y la señorita, todos, hermanos, con un propósito. Eso es lo que tiene al enemigo enfurecido, de que no ha podido, hermanos, porque esta iglesia es de Dios, porque seguimos un consejo del hombre de Dios, hermanos, y la iglesia está trabajando. El hermano que sigue la doctrina apostólica no dice: bienvenido al que no trae la doctrina que nos ha enseñado el apóstol del Señor. Así que cualquiera que llega para tratar de destruir la fe, para denostar al apóstol del Señor, para difamar a la iglesia, no puede ser recibido en un hogar cristiano. No puede, hermanos, manifestarse como una persona bienvenida en nuestro hogar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 10 nos dice: si alguno viene, Primera de Juan 1:10, perdón, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, hermano, no que el siervo de Dios nos está diciendo que no seamos vengativos. No que el siervo de Dios nos está aconsejando que no devolvamos mal por mal. No que el siervo de Dios nos está diciendo que seamos, hermanos, amorosos. Si una cosa es ser amorosos, una cosa es no ser vengativos, y otra cosa es cuidar, hermanos, la fe que se nos ha dado, y no permitir por ningún momento, por ninguna razón, que alguien intente contaminarnos. A veces, hermanos, en algún descuido, algún joven, alguna señorita, andan, hermanos, de una manera desordenada y no piden permiso y anda de novio con la señorita y se van a comer y la sacan, hermanos, a pasear. Y a veces yo, hermanos, les digo a aquellos jóvenes: ¿te gustaría que hicieran eso con tu hermano? No, hermano, ¿cómo cree? Pues ella es mi hermana en Cristo, y así como tú sientes indignación, yo la siento, porque el siervo de Dios me ha mandado a cuidar a la iglesia. Y aquel joven entiende y entra en un razonamiento: ay, hermano, discúlpeme, no lo había visto de esta manera. Así debemos actuar, con el celo de Dios, hermanos. Y el celo de Dios no provoca envidia, no provoca, hermanos, ira, no provoca, hermanos, enemistad, no provoca venganza.
El celo de Dios nos ayuda a cuidar, hermanos, lo que se nos ha dado. Así es que si ves que alguien está, hermanos, hablando y difamando, señálalo, acúsalo. Da, hermanos, parte a la oficina pastoral, porque no es justo, hermanos, que ellos estén aprovechando, hermanos, para sembrar la semilla, la mala cizaña en el corazón de la iglesia. El decir que seamos amorosos no quita, hermanos, el celo de Dios. El decir que no seamos vengativos no quita el que identifiquemos a nuestros enemigos, no que los agredamos, no que nos vayamos contra ellos y los golpeemos, no, hermanos, pero simplemente señalarlos. Fulanito, yo lo vi que está hablando, que está juntándose con un grupo de jóvenes o de señoritas o de hermanos y está hablando estas cosas y está diciendo, para que con ese celo, como hermanos, como familia espiritual, nos cuidemos de que esa cizaña no entre el trigo, no dañe el trigo espiritual, no dañe, hermanos, las buenas costumbres y el ejemplo que se nos ha dado por parte del apóstol de Jesucristo. El deber de un hermano fiel a la elección es apartarse de esas personas, informar cualquier situación que ponga en riesgo la fe. El trabajo apostólico y la buena marcha de la iglesia es de inmediato notificar. Dijo el siervo de Dios: somos bienaventurados, porque hoy la iglesia está más unida, los ministros están más unidos. Hoy vivimos esa enseñanza que durante 50 años nos dio el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, que durante 4 años y medio han escuchado del apóstol Nazonco aquí, y hoy manifestamos que esta bendición nos la ha dado Dios. Dios nos permite vivir todo lo que nos ha enseñado, su doctrina que nos ha impartido, que a través del tiempo hemos recibido y hoy lo podemos poner por práctica. Todo lo que se nos ha enseñado, hoy es el momento de ponerlo en práctica. Hoy es el momento, hermanos, de sacar esa enseñanza que se nos ha acumulado en nuestro ser y con celo defender la doctrina, y con celo rechazar las malas conversaciones, y con celo señalar a aquellos, hermanos, que difaman y que hablan en contra de lo que Dios ha establecido. Es nuestro deber. Como cristianos tenemos que hacerlo. Como cristianos debemos llevarlo a cabo. El apóstol de Jesucristo, en la gira, hermanos, que hizo Australia el domingo 24 de enero del 2011, mencionó unas palabras que dicen: entonces, ¿qué ocupo en primer lugar para que en mi fe no entre la incredulidad? No dejar de asistir a la casa de oración, no dejar de oír la palabra de Dios, no dejar de congregarme con los santos. En segundo lugar, un corazón se vuelve malo y lleno de incredulidad porque presta oído a las malas conversaciones. Por eso, el Espíritu de Dios nos aconseja y nos dice que nos apartemos de aquellas malas conversaciones que corrompen, que contaminan, que echan a perder la fe y siembran la incredulidad. Esas pláticas son el resultado de un corazón malo cuyo único propósito es apartar al hermano del Dios vivo. Nos podemos comparar a un cáncer espiritual. Te da el cáncer y el cáncer empieza a crecer dentro del cuerpo hasta que contamina el organismo y mata a la persona. Así son las malas conversaciones. Que Dios nos ayude, hermanos, para evitarlas. Que Dios nos ayude, hermanos, para aplicar ese conocimiento, esa sabiduría especial, esa bendición que tenemos más que cualquier otro hombre sobre la tierra, el conocimiento de Dios, que nos ayude a diferenciar siempre entre una buena conversación y una mala conversación, y que nos aperciba
hacer alabanza, apercíbete a quién, al encantador, aquel que va a tratar, hermanos, con palabras sutiles, con palabras, hermanos, suaves. Mira, sí, yo vi, yo estuve allí, yo te acompañé, yo percibí estas cosas, y mira, yo creo, y empieza, hermano, sutilmente yo también he estado ahí, yo también he convivido, yo también he vivido de cerca, y te lo digo delante de Dios, no he visto nada más que honorabilidad, más que respeto, más que seguridad, más que limpieza, más que convivencia sana, más que unidad en la enseñanza del apóstol de Jesucristo. Aún en sus viajes materiales que me ha tocado acompañarle, he visto un ejemplo, hermanos, fiel. He visto un testimonio limpio en su vida. ¿Y tú, iglesia del Señor? Bendito sea nuestro Dios. Esto poquito, hermanos, ¿crees que nos ayude? Por eso tu hermano te decía al principio que abriéramos nuestro oído, nuestro sentido espiritual, que no sea la costumbre de venir a la escuela dominical y salir, hermanos, como entramos. Pedirle a Dios que Él nos ayude a atesorar, a valorar, a entender el propósito y a ponerlo por obra. Es momento de estar juntos, decía el varón de Dios. Y luego hacía una pausa y decía, no, más juntos. El joven, la señorita, el casado, la casada, el hermano mayor, la hermana mayor, el solo, la sola. Cada uno de nosotros estar juntos, unidos. Dice la alabanza, unidos mis hermanos. Yo siempre, ¿qué cosa? Porque somos la familia del autor de la fe.